8:32 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital, también estamos en Tribu Televisión, Canal 20 y en las plataformas digitales. Estamos conversando con el ingeniero Virgilio Acuña, presidente del partido Perú Federal. ¿Cómo están calentando los motores para esta campaña electoral que se viene con fuerza? ¿Cómo se están definiendo las precandidaturas al interior de Perú Federal? Bueno, nosotros más que precandidaturas estamos abocados en sumar organizaciones políticas, en las alianzas. Tenemos interés sobre todo en buscar personalidades académicas, políticas, intelectuales que se sumen a proyectos, porque este no es un proyecto tan sencillo ni es un proyecto de la noche a la mañana. Entonces estamos, y como la ley permite hasta agosto buscar alianzas, estamos en ese plan de negociaciones y buscar organizaciones, como digo, que sumen al proyecto, aclarando que este es un proyecto a largo plazo y nos interesa mucho contar con organizaciones jóvenes, con personas jóvenes, porque serán los jóvenes los que podrán continuar con este proyecto, que es un proyecto sumamente ambicioso. Cuando yo lo organicé y conversaba con mis amigos, parecía un tema sencillo, pero a medida que pasa el tiempo, el objetivo final es construir una nueva sociedad en el Perú, porque todos hay que estar claro que la sociedad que tenemos, lo que acabamos de hablar de la Bamba, lo que hemos hablado de las tesis, esa es la expresión de que una sociedad ha fracasado. Entonces la gran responsabilidad de los dirigentes políticos, lo que pensamos en el futuro y en la visión de largo plazo, es construir una nueva sociedad. Y para eso requerimos la participación de mucha gente, pero sobre todo de gente joven. Sí, ¿y cómo van los acuerdos con el Partido País para Todos de Carlos Álvarez? ¿Usted quiere que Carlos Álvarez sea el precandidato presidencial? No, o sea, cada organización política tiene, digamos, tiene cómo entenderse, ¿no? Álvarez se entenderá con su organización política, nosotros tenemos nuestra organización, hemos conversado, yo no he conversado con Álvarez. Ah, ¿usted no? No, yo no he conversado con él, pero entre organizaciones hemos tenido delegados que han estado conversando, no ha habido ningún acuerdo y cada uno mantiene. Ah, no hay ningún acuerdo con su partido. No hay ningún acuerdo. ¿Y ya se cerraron las puertas o todavía no? Yo creo que ya se terminó la conversación. Yo no he participado, nuestro delegado fue Armando, y ahí hubo una mala interpretación, porque un periódico, sí, Expreso sacó como que Armando iba a ser el candidato presidencial que reemplazaría a Carlos Álvarez, pero fue falso. Fue falso y fue una mala información del Expreso. Armando en ningún momento está por, ¿cómo se llama? Palabras vulgares, serruchar el piso a nada. Sí, Armando es un hombre comprometido con el proyecto y realmente lo reitero que fue una mala información de Expreso. ¿Con qué otras agrupaciones políticas ustedes se han acercado en este intento de tener una gran fuerza electoral? Yo empecé hablando con Ricardo Belmont. Ricardo muchas veces se pronunció y yo creo que hasta ahora mantiene ese compromiso esa visión de un país federal. He hablado con él varias veces, he hablado con otras uniones políticas, pero como reitero, y aquí voy a hacer una aclaración importante, reitero que no, por más que uno se reúne, finalmente no termina cerrando acuerdos. Es complicado, ¿no? Y esa es una reflexión que me he hecho ahora, porque yo ya no soy un hombre joven, tengo 74 años y cada conversación me permite sacar una conclusión. Creo que además de la corrupción que destruye nuestra patria, otro de los problemas que tiene nuestra patria es el ego de los directivos políticos. El ego, o sea, cuando nosotros vamos a conversar, te dicen, no, pero yo quiero ser presidente. Entonces yo he hablado con Ricardo varias veces, luego, o sea, cortar la conversación, no es porque él quiera ser presidente, pero esa incapacidad del político para seguir conversando es lo que hace mucho daño a nuestra patria. Porque el ego de cada dirigente, y cuando un dirigente político es egoísta, finalmente termina contratando cualquier disparate como asesor y hacen cualquier cosa. Lo que pasa en el Congreso, el desastre del Congreso es justamente por el ego de los políticos que no se dan cuenta los errores que están cometiendo. ¿Este ego de algunos dirigentes, por ejemplo, está atomizando la derecha peruana? Pero no solo la derecha, yo creo que en todas las organizaciones políticas hay dirigentes que dicen, mira, si no soy yo, nadie va. Todos quieren ser presidente yo he de Perú. nacido para ser presidente de la República. Y por eso decía en nuestro caso, nosotros no estamos hablando de precandidaturas todavía, estamos hablando de levantar el proyecto, porque nuestro interés
Mi interés no es el presidente de la República ni de los otros directivos. Nuestro interés es que el Perú sea un país federal. Y si van solos, ¿quién sería su precandidato? ¿O tienen que disputarse las internas? No estamos hablando de esos temas, porque tenemos tiempo hasta octubre, noviembre. Como digo, nuestro primer interés es levantar el proyecto, nuestro segundo interés es cómo incorporar personalidades, organizaciones sociales, institucionales que se sumen al proyecto, cómo ganar primero esta batalla cultural. Nuestro gran compromiso es ganar la batalla cultural, que todos los peruanos se den cuenta que el centralismo es malo, que el centralismo hace daño y que el centralismo es la madre de todas las maldiciones que todo el Perú. Esa es la gran batalla que nosotros estamos dando, y los agradezco porque esto me permite decirle a todo el Perú que el origen de todos los problemas y la maldición de nuestra patria es el centralismo. Cuando una persona como el ministro de Energía y Minas decide sobre todas las minas del Perú, ahí se genera el centralismo. Cuando una persona como el ministro de Transporte decide todas las carreteras, puentes y túneles del Perú, ahí es donde se genera la corrupción. Cuando una persona como el ministro de Educación tiene que decidir qué colegio construir en Chumbivilcas, en Moquegua, en Tacna, ahí se origina el problema del Perú. Entonces, nuestro camino es, en esta primera etapa, difundir todo el proyecto federalista y hacerle saber a la gente que el centralismo es el origen del problema. Luego vendrá y cumpliremos con las metas, que es la precandidatura. Si la candidatura se inscribe en octubre o noviembre, y seguramente si no encontramos aliados solos, llegaremos a ser gobierno, porque el día que la población se dé cuenta que el centralismo es dañino, ese día le toca la oportunidad al Perú federal. Parte del centralismo también se evidencia en este nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez. Realmente, como sabemos perfectamente, es un aeropuerto que ha demorado muchísimo en su construcción, no ha salido en el momento oportuno. Sin embargo, las regiones del país no tienen esta infraestructura tan necesaria para poder interconectar a los pueblos. ¿Cuál es la propuesta que tiene Perú Federal al respecto? El centralismo, el sistema centralista que nos administra ahora y el gobierno que tenemos ahora, hace que un pasajero de Piura, para ir a Cusco, tiene que primero parar en Lima. No debería ser así, ¿no? Y por eso va a pagar además un TUA diferenciado. El centralismo hace que un piurano que quiere ir a Miami tiene que ir a Lima, y de acá otra vez regresa por Piura. El centralismo hace que un ciudadano de Arequipa, si quiere ir a Chile, creo que Chile puede ser, o quiere ir a Brasil, tiene que ir a Lima. El gran problema es por donde lo mires, el centralismo es lo peor que tiene el Perú. Porque uno se pregunta, ¿y por qué no hay 10 o 12 grandes aeropuertos? ¿Por qué Arequipa no tiene un propio aeropuerto como lo va a tener Cusco? ¿O por qué Piura no tiene un propio? Mira, Piura es una región como Noruega, más grande que Noruega. Piura tiene petróleo, tiene gas, tiene fertilizantes, tiene agroexportación, tiene historia. Piura es una gran región como cualquier país. ¿Pero por qué tiene que hacernos venir acá a Lima para quedarse en viaje? Tenemos que destruir, y ojo, los agradezco otra vez inmensamente, porque nuestra gran batalla es la batalla cultural. Los peruanos no podemos estar supeditados a un solo aeropuerto, y ahora un aeropuerto que es una vergüenza para la ingeniería, es una vergüenza para la arquitectura, es una vergüenza para quienes deciden. Para la ingeniería, porque en vez de hacer, digamos, la línea 2 del tren que vaya hasta el nuevo puerto, han traído puentes. Esos puentes que han puesto son puentes Bailey, que son de la Segunda Guerra Mundial. Claro, son temporales, ¿no? Yo soy ingeniero civil y me han enseñado en la universidad, en el año 1970, que esos puentes los diseñaron de emergencia. ¿Cómo un país como el Perú, con tanta riqueza, puede estar utilizando ese tipo de puentes? Por culpa de esa autoridad. Es una vergüenza para la arquitectura, porque tú ves arriba y ves como galpones de pollos. Se ven arriba. Como un almacén, como cualquier almacén. Estamos hablando de un aeropuerto, exacto. Entonces el Perú está muy mal gobernado por un... ¿Y por qué es una vergüenza eso? Porque hay 1 o 2 ministros o viceministros que deciden todo, que firman adendas, que dan facilidades, que autorizan todo lo que quieren. Entonces tenemos que cambiar. Algo importante, además, no se hizo ese puente Santa Rosa que permitiría la conectividad, y esto lo vamos a tener después de muchos años más. No hay conectividad para el pasajero, como usted lo dice, para poder utilizar el tren en su momento. O sea, estamos fallando y efectivamente las autoridades no están haciendo su labor como debieran en función del ciudadano. Rumi, yo como hombre mayor siempre me gusta simplificar las cosas. El gran problema del Perú tiene varios problemas, la corrupción, el centralismo, pero es que siempre estamos gobernados con los peores.
los peores ciudadanos. Mira la presidenta. Dime si una mujer que es mentirosa, que es traicionera, ¿cómo te puede gobernar una mujer así? Que si solo vive de la vanidad. Eso no puede ser. Igual ha pasado con el ministro de Transporte, con los ministerios de transporte. ¿Cuántos ministros habrán pasado en los últimos 20 años que nadie ha sido capaz de prevenir qué cosas y qué obras tenemos que hacer? El puente Santa Rosa lo sabían cuando se contrató el ALAP, cuando se contrató, se sabía el puente Santa Rosa. Cuando estaban haciendo la línea 2 del Metro de Lima, también se sabía el aeropuerto. Pero no funciona, no lo han hecho. Alguien se olvida o alguien tiene intereses en que no se hagan las cosas. Y hablando del puente de Santa Rosa, yo he sido viceministro de Transporte por 2 o 3 meses. Cuando llegué, estaba en un proceso de licitación para hacer el puente. Estoy hablando de 2 años atrás. Pero luego algo pasó y vino una empresa con la ministra Paola... Lasarte empezó a negociar, y la palabra bien clara, empezó a negociar con Interbank. Entonces, Rumi, cuando yo estuve había un proceso de licitación. Vino Paola Lasarte como ministra y empezó a negociar con Interbank que iban a hacer obra por impuestos, que Interbank lo iba a hacer. Pararon la licitación, vino Interbank. ¿No se habrán puesto de acuerdo en los precios? Y otra vez se paró la obra por impuestos. Y luego de obra pararon y se fueron a ver con el gobierno francés. Esos disparates de decisiones también son actos de corrupción, porque le afectan. Pero o sea, la corrupción no es solo cuando da un paquete de billetes, la corrupción cuando decides a favor de otros. Esta ministra paró la licitación, hasta ahora no hemos hecho nada. Y yo creo que como no hemos hecho nada, ese puente pasará 10 años y no lo van a hacer. Estamos con el ingeniero Virgilio Acuña. Haremos una pausa en Altavoz en Vital y en Tribu Televisión, en las redes sociales. Ya regresamos.